ayudaron desde sus 6 o 7 años a tipear parte de estos apuntes. Y hoy están acá, salvo uno de ellos que me está escuchando en Buenos Aires, están acá alrededor mío y me ayudaron a terminar de armar esta charla. Acá está mi hijo Benito que me hace la parte gráfica, que me ayuda con la parte gráfica. Agradezco a mis hermanas, Mariana y María Isabel, después de la búsqueda, que hicieron la búsqueda del documento difícil de encontrar, y además me contactaron con historiadores de renombre. Y a mis tías Sara y Susana, que en sus 80 años acudieron a espacios insólitos, como los puestitos del Parque Rivadavia, para encontrar el libro que no se hallaba. A mi sobrina Bettina Ebinger, que me ayudó con el diseño de los apuntes. Y debo decir que cuando retomé el tomo de este periodo, encontré en el prólogo mi agradecimiento a Jorge y Norma Barraco, a Fernando y Alicia Terrizano, y a Silvia y Eduardo Liñeiro. Y quisiera recordar acá, y te veo Juan, ahí entre los que están escuchando, una lindísima carta que encontré en ese tomo que me envió Raúl Salles, cuento de estos apuntes. Y también querría agradecerle a Fernando Romero Carranza, en su momento de citarme como fuente en su libro sobre el recado. Bien, hace 15 días, en el apuro del final de la charla, cuando estábamos terminando, y sin saber que íbamos a tener otro encuentro, intenté dejar una frase que tal vez pasó inadvertida para todos. Yo dije, en este periodo, 1730, a partir de 1730, comienza la epopeya del Pastor de la Pampa. La epopeya del Pastor de la Pampa. La frase es de Ricardo Rojas. Y es importante porque en el periodo que vimos antes, el personaje ni siquiera se llama Gaucho. Solo si al final se lo empieza a llamar así, y muy esporádicamente. Y llegando luego al último periodo que yo estudié, que finaliza en 1880, y en lo cambiante que es la figura del gaucho a través de todo este periodo, el nombre va cambiando. Pero cambia el gaucho a tantas cosas, algunas reales y otras inventadas, que el nombre empieza a confundirse con cualquier cosa. El manoseo a que es sometida la palabra es enorme. Y como digo, la frase Pastor de la Pampa, que no es mía, la hago mía, y si en el inicio de su epopeya gozó de la libertad del cazador de ganado, para ir acomodándose de a poquito a lo que era la estancia, la de 1750 en adelante, llega este periodo, 1810, 1830, y la verdad que para el gaucho es un momento triste, es un momento miserable, es un momento oscuro. Después diremos por qué. Y yo quiero aclarar que la palabra gaucho me es entrañable, y la uso a veces indistintamente con Pastor de la Pampa, que en definitiva la considero algo más ajustada. Bien, cuando vamos a hablar de un periodo, está bueno marcar un poco el contexto en el que estamos. Y vamos a hablar primero y situarnos en la Europa del siglo XIX, rápidamente, y diremos Francia, que todavía en los comienzos del siglo es la Francia de Napoleón, pero Napoleón está en su ocaso, y Francia, después de Napoleón, dejará de ser la principal potencia mundial. Inglaterra. Inglaterra está en ascenso. Después de Trafalgar, es la dueña indiscutida de los mares y se va transformando con el poder de su comercio en un vasto imperio colonial. Y finalmente España. España que viene de un largo deterioro desde el siglo XVII, ¿sí? Debe finalmente en este momento España aliarse con su eterna enemiga Inglaterra para sacarse de encima el yugo francés encarnado en Napoleón. Y el poder central español se desintegra en este periodo. Los reyes, humillados en Bayona, abdican, van presos o exiliados. Pero es entonces cuando el pueblo español y también el pueblo americano reaccionan frente al invasor. Y fieles a un ideario que había siempre defendido,
reasumen a través de la soberanía popular las responsabilidades políticas que habían quedado en manos de un poder que no era legítimo. Se empiezan a crear lo que se llaman las juntas. Fíjense, la Junta Central de Sevilla, la Junta de Galicia, la Junta de Valencia, pero también la Junta de Buenos Aires y la Junta de Montevideo. Durante este periodo en España, en medio de la debacle de la invasión napoleónica, se llama Cortes. Las Cortes son como si se llamara el Parlamento o los Estados Generales franceses antes de la Revolución Francesa. Y promulgan una constitución de carácter liberal. Para esa constitución llaman a los americanos. Llaman a diputados americanos. Pero fíjense, en América había 13 millones de habitantes y en España 10. Por los 10 millones de habitantes españoles van 77 diputados. Y por los 13 millones de habitantes americanos van 30 diputados, de los cuales no todos pudieron llegar y fueron reemplazados por españoles. Este periodo marca una primer gran herida entre América y España. ¿Sí? La injusticia con que es tratada América en este momento marca una herida profunda. Para 1814, Napoleón termina en Elba. Faltará un retorno y Waterloo, pero cuando se va a Elba, los reyes vuelven a ocupar sus tronos, y Fernando VII vuelve al trono español. Fernando VII sigue siendo el bienado. El pueblo ama la monarquía y ama al rey. Todas las avances liberales que se habían producido en ese periodo. E instala un gobierno despótico, absolutista, y España entra en turbulencias muy fuertes. Mientras tanto, ¿qué sucede en América? El rey, tan corto de visión, declara insurgentes a los gobiernos de las juntas americanas. La Junta del 25 de mayo, la Junta de... todas las juntas que se han venido formando en América. Y entonces los americanos se dan cuenta que ya no pueden volver atrás. Habían gobernado en nombre del rey cautivo. Fíjense, no habíamos declarado la independencia. Y se dan cuenta que han iniciado un camino sin retorno. La separación de España está sellada. Y tengan en cuenta, cuando leamos cualquier cosa que tiene referido a este periodo, que las palabras independencia, pueblo, libertad, patria, no tienen el mismo significado que le damos nosotros hoy. Mientras tanto, en el Río de la Plata, ¿qué pasaba? Esto es América en general, pero en el Río de la Plata, ¿qué pasaba? A mí me gustaría acá poner 3 episodios sobre la mesa. El primero, se me sale un poquito del periodo, pero son las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas son la gesta heroica del pueblo de Buenos Aires. Gesta heroica del pueblo de Buenos Aires. ¿Sí? Es importante porque el pueblo estuvo en las calles en las invasiones inglesas. Y si bien me encantaría hablar de las invasiones inglesas, solo quiero dejar un concepto. Que terminada la defensa de Buenos Aires quedan formados 2 partidos. Uno militar, apoyado mayormente por elementos criollos, con Saavedra a la cabeza. Liniers era el virrey. Y otro civil, aristocrático, más afín a lo español, cuya cabeza visible era Álzaga. Entonces, primer episodio de invasiones inglesas. El segundo, 1 de enero de 1809, la asonada del 1 de enero de 1809. Un hecho importantísimo de nuestra historia es el intento de golpe de Estado del partido aristocrático, encarnado en Álzaga y pro-español, para sacar al gobierno constituido que ya estaba perdiendo legitimidad. ¿Y para conformar qué? Y una junta igual que en España, no una cosa distinta. Fracasan. Le va mal el 1 de enero de 1809, y me falta Álzaga, y Álzaga y compañía van presos a Carmen de Patagones. Y el tercer episodio es el del 25 de mayo, para darle la real envergadura que tiene el 25 de mayo. Es donde el partido militar, respaldado por un grupo de intelectuales, en general criollos, no todos, pero en general criollos, deciden tomar el poder
y armar una junta, pero armar una junta como en España, en nombre del rey. Triunfan y sin violencia empiezan un camino que, como dijimos, en 1814, con el retorno del rey al trono, se transforma en un camino sin retorno. Piensen, no habíamos declarado la independencia. Recién en 1816 declaramos la independencia, en medio de tremendas dudas. Estaba armando una expedición gigantesca en España para venir a Río de la Plata. Finalmente no vino a Río de la Plata. 1816, declaración de la independencia. 1820, disolución de toda autoridad nacional. Y en el 30, el límite de este periodo que estamos viendo, la incorporación a la vida pública de Rosas y un inicio de un lento camino de retorno al orden. Y en el transcurrir de estos 20 años, hay un personaje que con su diario produce las reformas más profundas. Se quedó. A ver. Está. ¿Dónde quedé? Ahí está, ahí te escuchamos. Bernardino Rivadavia, ¿llegué? Acá estás. Llegué con... Listo. No, ¿y por qué traigo a Bernardino Rivadavia? Además de las reformas que trajo, los viajeros de este periodo lo conocen todos. Lo frecuentaron acá en Argentina, lo frecuentaron en Europa. Bernardino Rivadavia, totalmente el partido, lo que estuvo detrás. Tomás, ¿me escuchás bien? Lleva reformas enormes, la religiosa, profundísima, ¿no? Disolución de los conventos, apropiación de los bienes de la iglesia, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, mirá. ¿Sigo, Alejandro? Te iba a decir una cosa, se entrecortaba un poquito y después arrancó de nuevo. Yo te iba a sugerir, no sé si eso sirve quizás un poco, que te anules la cámara vos y nos manejamos con las imágenes. Sí, se corta de nuevo. Por ahora seguí. Vamos a ver cómo va. Ahí. No, la mía dejala porque me importa verme. Ahí. Me importa ver. Que te pido. Adelante, Tomás. Hace la reforma religiosa, ¿sí? La reforma militar, que lleva a profundizar el profesionalismo en el ejército, una educativa, la universidad y la enseñanza primaria. Y reformas económicas. Fíjense que Rivadavia es el que nos enseña a usar préstamos internacionales. Su empréstito con la Baring Brothers, por el equivalente de 1 millón de libras, que era 5 millones de pesos fuertes argentinos, en 1822, termina de pagarse después de 30 veces defolteada en 23.743.766 pesos fuertes en el año 1904. ¿Sí? Y aplica a nuestros viajeros por el empréstito en el cual están prendidos algunos de nuestros viajeros y además porque es el creador de la Sociedad de Minas. Nombraremos algunos viajeros mineros. Las sociedades agrícolas en inmigración. Acá el viajero Beaumont es uno de ellos, no lo vamos a citar específicamente, pero es uno de los viajeros del periodo. De sociedades creadas por Rivadavia. Y además es el impulsor de la ley de enfiteusis, que es la ley de, venta, alquiler, además de las tierras del Estado. Repito, los viajeros se relacionan con él y lo conocen todos. Y vamos ahora a nuestro personaje, al pastor de la Pampa, que vive tiempos muy difíciles. Porque si las invasiones inglesas fueron una gesta popular, el 25 de mayo en adelante, el movimiento que culmina en el 16 con la independencia, de popular no tiene nada. Es un grupo ilustrado que lleva adelante su proyecto de poder
apoyado en la fuerza militar y que si bien en un principio no pensó en la independencia, las circunstancias lo llevaron a ella. Y el gaucho, y bueno, el gaucho fue la carne de cañón. Entre el 10 y el 30 es el elemento necesario para que las luchas de facciones tengan mano de obra, soldados, para llevar adelante sus proyectos. A partir del 10, las levas son crueles, y el gaucho es llevado hasta engrillado para incorporarlo al ejército. Lo vemos, nos lo cuentan los viajeros esto también. Se lo persigue, y de cazador de ganado pasa a ser cazado. El gaucho escapa, lógico, se aleja, se hace salvaje, se ve en la disyuntiva del ejército, de la montonera o del indio, que vuelve a ser su enemigo temible. Recuerden que hasta el año 13 no hay problema con el indio. Desde el año 80 y pico hasta el 13 no hay, la frontera con el indio es una frontera cómoda. O sea, y además con el indio puede llegar a terminar siendo su miserable refugio. El gaucho no quiere que lo enganchen, no quiere que lo enganchen para pelear por una causa que no entiende. Se hunde lentamente en el desamparo y la miseria hasta que en el año 30, y sin abrir un juicio de valor, hay quien le devuelve un lugar y una identidad. Rosas, el restaurador de las leyes. Pero Rosas no es tema de hoy, simplemente lo menciono. Y yo les diría que los viajeros no pueden ver esto. No pueden ver esto del sufrimiento del gaucho, porque se remiten a brindarnos estampas de época, de mucho valor, pero solamente estampas. No hay un análisis sociológico por parte del viajero. Y veamos ahora el campo de acción de nuestro personaje. Si ven ustedes la imagen, esta es la Argentina de la época, ¿sí? Así de chiquita como la vemos. Y si pensamos en 1816 y la independencia, olvídense de todo el litoral y de Santa Fe, ¿sí? Nada más que se queda un poco al norte de unas provincias del Alto Perú. Pero qué chiquita nos aparece la Argentina. Y la otra hasta el año 26, ¿sí? Ustedes ahí lo ven, la primera hasta el 50 es apenas ni siquiera llegando al Salado, hacia el 80 llega al Salado, y después lentamente se extiende sobre la parte más costera, digamos, hasta llegar a las sierras hacia el año 26. Lamentablemente esta es una época donde la iconografía, si bien aparecen muchísimas imágenes, se nos remiten solamente a dos personas, que son Emerick Essex Vidal, uno de los viajeros, y Peter Schmidtmeyer, que tiene unas litografías muy lindas, pero son ellos, prácticamente son ellos dos, hasta el año 30, después vendrá una iconografía enorme, tenemos, pero durante este periodo son ellos dos los que nos brindan prácticamente toda la iconografía. Y el personaje, me voy a remitir de nuevo a la imagen anterior, es este. El de adelante, son dos gauchos pobres corriendo, esto es el de adelante con chiripá, y el de atrás, que es el que nos quedó en la etapa anterior, con pantalón y chaqueta, ¿sí? O sea, esto lo pinta Emerick Essex Vidal alrededor de 1818, quiere decir que todavía había alguno con pantalón y chaqueta, pero ya es el gaucho que desaparece, y en las descripciones de los viajeros, el gaucho de pantalón y chaqueta no se ve, aparece ya el chiripá. Bien, si vamos directo a los viajeros, vamos a ver que son casi todos ingleses. Los españoles desaparecen. ¿Por qué? Porque el español ahora es el enemigo, ¿sí? Salvo algunos pocos de ellos, son toda gente que solo pasa por la pampa y de regreso en sus países de origen escriben sus impresiones para impactar en un público ávido de noticias. Ávido de noticias porque América había estado tantos años cerrada por los españoles y para los españoles. Sus libros son casi todos éxitos editoriales. Y si en los negocios te fue mal, el libro te salva.
en general a todos les fue mal, les fue muy mal. Y para este periodo entonces hemos reunido 17 viajeros. 13 ingleses, 2 norteamericanos, un francés y un suizo. Para los que tienen mis viejos apuntes, este suizo en realidad lo tengo como norteamericano. Aparentemente en estos 20 años descubrieron que era suizo y no norteamericano, y no inglés. Lo tengo como inglés, perdón. Es un suizo que vivió después en Inglaterra, que es Peter Schmidmayr. Y hay un grupo, que es un grupo que ustedes los ven ahí, que son los viajeros pontificios, que son 3 italianos. 9 viajan por motivos comerciales, 3 por temas militares, 2 sin motivo conocido, 1 por periodista. Hay uno que viaja como aventurero, él mismo se define aventurero, 1 por motivos políticos y 3 por motivos religiosos. ¿Saben qué nos falta en este periodo? En este periodo falta lo interesante, el agregado interesante que le dan los científicos. Los tuvimos en el periodo anterior. Hanke, Ney, Malaspina. Teníamos varios científicos que le dan un sabor especial a su relato. En este no hay científicos, ninguno. Vendrán en el próximo periodo. Tenemos a Darwin, a Mantegazza, a Burmeister, a escritores importantes como Marmier, por ejemplo. Pero en este periodo que estamos limitados casi prácticamente a lo comercial, ¿no? Con algunas otras cositas. Schmidmayr ponemos como signo de pregunta porque no estamos tan seguros, no dice seguramente qué es lo que es. Y una cosa que hay que tener importante cuando uno lee un libro de viajeros son las traducciones, ¿sí? Porque el traductor pone mucho de la cosecha propia. 6 de estos libros fueron traducidos por Carlos Aldao. Carlos Aldao tiene un pensamiento pro-inglés y anti-español muy fuerte. Y en algún momento de las traducciones me asomé por desconcierto al original inglés. No todas, porque es difícil conseguir el original inglés, pero en alguna biblioteca pude hacerlo. Y en no pocos casos pueden verse distorsiones. Les comento una sola para los rosarinos, los santafesinos, que deben conocer a Candioti, ¿sí? Candioti fue gobernador y fue un estanciero importantísimo. Para nosotros es el príncipe de los gauchos, traducción del libro de Robertson, y se lo llama el príncipe de los gauchos. Pero, ¿cómo lo llama Robertson? Robertson dice que es un princely gaucho, un gaucho principesco, no el príncipe de los gauchos. Cuando transito esos párrafos, se encuentran en un montón de momentos cosas que están distorsionadas, ¿sí? Después hay 3 libros traducidos por Busaniche, ¿sí? Y ahora vamos a meternos ya de lleno en el primer viajero elegido de este grupo. A ver, si miro el mapa que tienen ustedes ahí adelante, por ejemplo, ven a Emerick Essex Vidal, de él no vamos a hablar porque las pinturas suyas hablan por sí solas, y como creo que dije en el libro, en la charla anterior, lo escrito por Emerick Essex Vidal es una copia textual del libro de Azara, ¿sí? Y después de Beaumont no vamos a hablar, es el de las colonias agrícolas, le va re mal con las colonias agrícolas. Y Schmidmayr, como es un viajero interesante, y lo que vamos a estar viendo son muchas de las litografías que él nos deja, ¿sí? Pero vamos al primero, que es John Mears. Y como de todos los viajeros no se puede hablar, y tuve que elegir a alguno de los mineros más representativos, la duda fue entre Mears y Proctor. Son los dos muy importantes. Elegí a Mears, pero como comentario les digo que aquellos que quieran sumergirse en las artes culinarias de la Pampa, lean el libro de Proctor, porque él describe con el mayor detalle todas las comidas típicas de la Pampa, que no se quedan solo en el asado y en la carne, ¿no es cierto?
nos cuenta cómo mete una gallina entera con plumas y todo adentro de una olla para hacer un puchero, cómo comen el zapallo, los duraznos, etcétera, todo. Y tanto Mears como Proctor son sumamente ácidos, despectivos, están amargados cuando escriben el libro. Su expectativa de lo que habían prometido, de lo que les habían prometido, se ve desmoronada desde que llegan al puerto de Buenos Aires. Porque fíjense, para bajarse de un barco en Buenos Aires, había que en Montevideo tomar un práctico. Y podía pasar hasta 15 días, hasta que pasaras todos los bancos de arena y el viento te diera la posibilidad de llegar a bajarte un bote, como ven ahí, ¿sí? Y del bote pasar a una carreta que te llevaba al lugar seco. Piensen lo que era para alguien que había estado 2 meses viajando, llegar al puerto y encontrarse con esto. Les digo, hay viajeros que pasan más de un mes de entre Montevideo y Buenos Aires sin poder desembarcar. Recuerdan que nombré a María Rosa, la monja que viajó en 1730, por ahí. Bueno, ella estuvo más de un mes antes de poder bajar y hacer todo este trámite para bajar del barco. Digamos que Mears es casi un científico, sabe de química, viaja a Chile para instalar una refinación de cobre, y el tipo venía de una familia rica, de joyeros, pero la tentación de un lucro rápido, que era lo que se prometía en ese tiempo en Inglaterra a los que trabajaban los que tenían relación con las minas, lo hace dejar todo e ir para Buenos Aires. El libro de Mears parece un tipo amargado de 80 años. El tipo tenía 30 cuando lo escribió, ¿sí? Es el que nos dice el Gaucho, por ejemplo, la visión de este primer espécimen de la manufactura sudamericana fue ominosa y depresiva. Proctor nos había dicho, lo comenté la vez pasada, que era peor que un mandril carnívoro, el Gaucho. Con respecto a las casas de Buenos Aires, dice, por el aspecto de abandono y su exterior mezquino me parecían calabozos. Y sobre San Martín, dice, el general fue desde temprana edad muy inclinado al disimulo y a la intriga. Durante su estadía en Mendoza parece haber sido un déspota. Vean, el libro de Mears es uno de los últimos libros que se traduce. Se traduce en los años 60. ¿Por qué se traduce en los años 60? Y porque para la persona de habla, para el argentino, para el de habla castellana, es un libro bastante duro, difícil, habla mal de todo, ¿no es cierto? Incluso de nuestros próceres. Y no solamente de San Martín, habla mal de San Martín, de O'Higgins, de Monteagudo, de un montón de gente. Es un libro que quedó para el final, su traducción. Mears se había casado antes de salir de viaje. Y la mujer de Mears en algún momento del libro se transforma en protagonista, porque está embarazada de algo de más de 6 meses y sale a cruzar las pampas, intenta el cruce de la cordillera. Pero al llegar a Villavicencio, le llega el parto, en medio de una tremenda tormenta de nieve. Entonces mandan urgente a Mendoza a buscar un médico, un mensajero, ¿no? Que regresa con la carta en la mano, diciendo que ahora, cuando él llegó en la casa, no había nadie. Bueno, finalmente se salva ella y el chico milagrosamente, lo llevan a Mendoza, y años más tarde se cruzará Mears con Von Head, uno de nuestros viajeros de élite, digamos, en Villavicencio, con ese hijo de 7 años y 2 hijos más con su mujer que volvían de Chile, ¿sí? Ellos volvían de Chile para Buenos Aires y Head iba hacia Santiago. Y Mears nos describe el rancho y dice, este agujero era inmundo y sucio más allá de toda descripción. Y sobre las mujeres nos dice, pronto se hicieron intolerablemente familiares y estaban vergonzosamente sucias. Y nos hace un comentario del caballo que va contramano de todos los viajeros, y por eso los viajeros hay que tomarlos con muchísimo cuidado. Los caballos son por aquí de cría más bien pequeña, de media sangre y muy rápidos para distancias cortas, pero se fatigan pronto y en consecuencia no se adaptan muy bien para realizar las largas etapas que con frecuencia se les obliga a recorrer.
curioso esto de Miers, nadie dice esto. Dicen exactamente lo contrario. Y como digo siempre, si quiero escribir un libro con lo que yo quiero decir, puedo extraer de los viajeros lo que quiero. Acá tengo un ejemplo. Después nos describe una posta. A la 1 llegamos a Cañada de la Cruz. Los ranchos de esta posta eran peores, si es posible, que los de la Cañada de Escobar. Y sus habitantes, de aspecto más inmundo y salvaje, no tenían pan, ni carne, ni aves, ni cereales, ni cosa alguna comestible. Después nos cuenta algo de los piojos, ¿no? Y nos dice, toda actividad corporal, por pequeña que sea, excepto montar a caballo, es mal vista por la gente de este país. Su mayor placer es estar todo el día sentada tomando sol, o entretenida en su diversión favorita, a la cual son particularmente afectas las mujeres, sacarse unas a otras los bichos del cabello. Sin embargo, es gente sana, robusta, musculosa y atlética. Después nos hace una descripción, y elegí esta porque todos los viajeros hacen alguna descripción del mate, pero esta es un poquito más detallada, ¿sí? Y no lo pude encontrar, él hace un dibujo de esto que dice, y yo no lo pude encontrar. No lo pude encontrar ni siquiera en el original inglés, al cual pude asomarme en una biblioteca. El mate dice, todos se apresuran a hacerme un lugar en el rancho. Sin decir una palabra, se prepara un matecito nuevo. Un viejo arrojó las hojas que estaban utilizando y sacó de debajo del cuero, sobre el cual estaba sentado, una piel de cabrito, con las patas y la cola anudadas, formando un saco. Así, volví a ponerme la imagen, allí guardaba su provisión de yerba. No, ¿sabes cómo era? No estoy. Allí guardaba su provisión de yerba. Tomó un puñadito de yerba, lo puso dentro de la calabaza y la llenó con el... ¿Va bien? Sí, sí. ¿Eso es lo que vos querés ver? Sí. ¿Ahí está? ¿O qué querés otra cosa? No, no es eso. Y la llenó con el agua, que hervía en un recipiente de cobre, el cual constituye parte esencial de los utensilios domésticos de cada gaucho. Entonces, introduciendo el bombillo o tubo de lata, cuando generalmente dice son de plata, lo revolvió, tomó un sorbo para asegurarse de su bondad y me lo ofreció, tomando el ala de su sombrero en el momento en que yo lo recibía. He sido tan prolijo en este relato al describir una costumbre que sin variaciones en cuanto a preparación, utensilios o maneras puede verse entre ricos y pobres y es universal en estas regiones de Sudamérica, esta gente nunca hesita en recibir en su boca el tubo que por momentos antes estuvo en lo del otro. En la más pulida sociedad, el mismo tubo pasa de uno a otro en idéntica forma. Bueno, Miers sigue así. Incluso acá hace una descripción de la montura que voy a hacer muy rápida, que también va un tanto a contramano con la de los demás, porque todos ponderan la montura. Y Miers dice, tan complicados son los arreos de la montura del gaucho y tan expuestos a aflojarse que inevitablemente se pierde mucho tiempo en el viaje, aun cuando no se demore intencionalmente. Cambiar montura de un caballo a otro lleva por lo menos un cuarto de hora. Miers sigue así. Vuelvo a decir, tardaron mucho en publicar este libro, es un libro muy amargo, pero es un libro, digamos, sumamente interesante, de los recomendados para leer. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar, vean acá, me olvidé. Miers hace relevamiento votante y lleva mucho, es como la de un experto votante. Después si la saco, si molesta la saco. Bueno, vamos a pasar a otro viajero, a Samuel Haig. Y hemos elegido a Haig porque creemos que su libro, los primeros en viajar, viaja 3 veces, en el 17, en el 20 y en el 25. ¿Sí? Y pone en el libro, porque lo publica mucho después, lo publica en el 29, trae muchísima cosa de cosecha propia y de los demás, pero con su impronta personal. Haig arranca como oscuro empleado de una casa de comercio en Londres, que sorpresivamente es llamado por unos parientes suyos para hacerse cargo en el mayor secreto
¿Por qué en el mayor secreto? El mayor secreto de un cargamento que va a Valparaíso, a Santiago. En el mayor secreto, cuando salía un barco con alguna noticia de que se podía vender algo, y salía en el mayor secreto, porque si no tu competidor salía y podía llegar antes que vos. Entonces dice, él mismo dice, en el mayor secreto, un cargamento de mercancías para vender en el puerto de Valparaíso. El triunfo patriota de Chacabuco había abierto las puertas al libre comercio, y los ingleses se lanzan, rápido se lanzan, tal vez demasiado rápido, faltaba Maipú. Si hubieran perdido en Maipú, el negocio de Haig hubiera sido espantoso. Le pasó a los ingleses en las invasiones inglesas. Entre la primera y la segunda invasión, vienen, junto con la armada de Admuchi, vienen un montón de comerciantes. Y cuando llegan, tienen a Buenos Aires reconquistada y a Montevideo inexpugnable. Sus mercaderías las pierden, vuelven con una enorme pérdida. Les podría haber pasado lo mismo en Chacabuco. Bueno, finalmente en Maipú. Maipú finalmente fue un triunfo patriota y pudieron vender muy bien sus mercaderías. Muy entusiasmado, Haig renuncia inmediatamente al trabajo que tiene, parece con lo de los parientes, resulta que los parientes le pagan 2 mangos con 50, el tipo está desesperado, ¿sí? Pero bueno, nunca nos explicamos cómo Haig pasa de empleado de cuarta a ser un supercomerciante, que se codea con las principales figuras de la época. En sus escritos pasa del sencillo humor al comentario presuntuoso. Hay un interesante ensayo de Haig, escrito por Frida Jules de Mantovani, que lo llama a Haig el humorista de las pampas. Haig logra burlarse de sí mismo y a lo largo de su periplo pampeano. En toda la primera parte del libro hay humor, y sin ofender a nadie, encontrar humor, aunque sea inglés, en un libro de viajeros, no es un hallazgo menor. En su libro, al mejor estilo de todos los viajeros, mezcla todos, los confunde. Simplemente los usa para que su libro quede mejor. Usa la cosecha propia y la de los otros. En el viaje del 17 todo es penuria para él. En el 20 le encuentra la vuelta y en el 25 Haig le encuentra el gusto a la pampa y lo disfruta. Él tuvo la oportunidad de tratar con San Martín, con O'Higgins, con Bolívar, con Monteagudo, circunstancia que agrega datos de color a su libro, aunque la familiaridad que muestra con los personajes nos plantea alguna duda, ¿sí? Y ahora voy a contar dos anécdotas, en realidad, que no hacen a la pampa, pero hacen a Haig, ¿sí? Cuando nos cuenta qué mercadería trae para vender en Santiago, en el momento en que cruza la cordillera. Y dice, después de pasar el día siguiente por país todavía más abundante de vegetación y de árboles, llegamos al río Concagua, casi frente a la aldea de ese nombre. Este río es muy rápido y a veces peligroso para vadearlo, sin embargo, lo cruzamos de a uno. Aquí he de detenerme para narrar la conducta del cuadrúpedo que llevaba mi inestimable cajón de muestras y que arreaba delante de mí al cruzar el río. Si esta mula realmente sabía el valor de las muestras mejor que yo, o si fue llevada por un capricho, no lo he averiguado. Pero apenas estuvo en plena corriente, ¡horror! Vi mi desgraciado cajón sumergido en las ondas, creyendo su portador oportuno arrodillarse en el agua para refrescarse. Antes de que pudiese levantar la bestia de su posición, el mal estaba hecho. Y mi desdichado cajoncito se inundó completamente. Y yo, sabiendo su contenido, me daba cuenta que este nuevo método de lavar había hecho que los colores de la mayor parte de los estampados se vean bidón de aquellos garantidos firmes. El brillo de los bombacíes y arruinadas las lindas bayetas de Jalifa. La medida es fatal. Esto que no a Santiago. Era una partida difícil para los patriotas. Pudo haber perdido todo, como dije, si el ejército español triunfaba. Y veamos algo particular que nos cuenta ahí de los ingleses en Santiago.
Los comerciantes ingleses, 20 en número, se reunieron para decidir la conducta que adoptaría en esta situación inesperada. Eran los españoles avanzando desde Talcahuano. Pocos meses antes, cuando demostraron por la libertad y execración del tiránico invasor, los ingleses comerciantes participaron del entusiasmo reinante. Cuando los españoles iniciaron la marcha de Talcahuano, todas las comerciantes pensamos en organizar entre nosotros un cuerpo de caballería para protección de nuestros bienes y tranquilidad de la ciudad. Nos reunimos para deliberar sobre esta medida a un hombre muy patriota y animoso. En cuanto recuerdo, sin embargo, la discusión versó sobre el uniforme más vistoso y conveniente. Tomás, se está cortando un poco, ¿eh? El ¿Se sonido. corta? Sí. Volvé a probar a ver con la cámara, no sé si se... Déjame la imagen de vuelta. Sí. Gracias. La discusión versó sobre el uniforme más vistoso conveniente. Uno indicó que fue algo así como el de los húsares negros de Brunswick, con calavera y tiras cruzadas en el morrión, pero se rechazó por quedar demasiado sombrío. Finalmente, creo, resolvieron fuese chaqueta colorada con pantalones amarillos y chacó con pluma blanca. Esta marea guerrera venía creciendo. Varios descubrieron que sus estómagos no eran a propósito para la ciencia. General, mirase solamente su seguridad personal, y el grito fue a la cordillera. Finalmente todos se van y cruzan la cordillera a ponerse resguardo en Mendoza, ¿sí? Pero Haig se queda y no nos ahorra páginas, porque son varias, para describir su valiente actuación en la batalla de Maipú. Él es el que anuncia el triunfo en Santiago, va, viene, habla con San Martín, con O'Higgins. Impresionante lo de Haig. La verdad que no sabemos si es cierto o no, pero bueno, eso es que uno cuenta con mucho y tiene su interés. Y vamos a La Pampa. ¿Qué nos dice Haig de La Pampa? Dice, los gauchos son los habitantes cristianos de las Pampas, mestizos de blanco e indio. Esta gente siempre está en riña implacable con los aborígenes y constantemente en tren de ataque o defensa de ellos. Los salvajes habitan las Pampas más allá de la frontera cristiana. Son hombres independientes y audaces, pero feroces y crueles con sus enemigos, y nunca dan cuartel, pues su sistema de guerra es de exterminio. Los prodigios que hacen a caballo son tema de elogio y asombro aún entre los gauchos. Después nos cuenta cuando sale por primera vez de Buenos Aires. Que cuando sale de Buenos Aires, en vez de ir en el carromato que ven ustedes en la acuarela, viaja a caballo, porque dice que él va a andar a caballo, ¿no es cierto? Que no quiere andar en la galera. Se cansa terriblemente y de la segunda etapa la hace en galera, no la puede hacer a caballo. Dice, después de comer, pasando la cabeza por primera vez por la boca de un lindo poncho, estreché las manos de mis amigos ingleses y montando a caballo salí de la ciudad. Era casi oscuro cuando me encontré comenzando el camino de 1200 millas sin perspectiva de topar alma viviente con quien hablar todo el trayecto, porque como he dicho antes, en aquel tiempo apenas sabía una sílaba de español, y mis compañeros de viaje ni inglés ni francés. Tomé conciencia de mi situación desesperada y descubrí que mi lengua estaba condenada a largo reposo. Ciertamente esto no ofrecía los mejores auspicios, ni era calculado para sentirse enamorado del país. Cabalgar en lugares desconocidos, de noche, en un redomón peludo, cuyo solo paso era el galope trabado, yendo por pajonales que llegaban al encuentro y acompañado por un guía que chillaba y cantaba como demonio selvático. A veces yo quería disminuir la velocidad, pero mi salvaje guía no podía o no quería entender. Adelante, adelante, gritaba, siempre en toda la velocidad. Y yo seguía todo lo que daba mi caballo para no quedarme atrás y perderme. Bueno, Haig nos habla del mate, del cigarro, de las postas, de las comidas, de espumas, de todo nos habla Haig. Y me
gustaría terminar con algo que lo identifica, porque define el hecho de una particular. Y dice así: constituye raza con menos necesidades, sencillos, no salvajes, son las vidas de esta gente que no suspira. Esto de la gente que no suspira está citado en muchos lugares. ¿Sí? Bueno, voy a dejar a Hay y voy a pasar a Miller. Me tengo que apurar porque voy medio atrasado, me parece. Bueno, de paso te hago una voy a saltear algunas de las citas. Tomás, ¿Cómo? me preguntaron el libro de Proctor, ¿cómo se llama? Ya te digo, el libro de Proctor. A ver, voy a pedir al secretario que me lo busque. Ya te lo digo, ¿eh? Si no, al final de la charla. Listo, pero igual ya te lo digo. Dale, dale. Vamos a ir un minuto al general Miller. Son las memorias del general Miller escritas por su hermano, de William Miller, escritas por su hermano John. Nace en Inglaterra, ingresa al ejército de su país y lucha en España, ocupada por Napoleón al mando de Wellington. Y pelea en 1814 en la guerra entre Estados Unidos y Inglaterra por zonas del Canadá. Finalmente viene acá a la Argentina, hace un interesante recorrido con 4 estancieros, distinto de más viajeros que van por otros motivos, recorre con 4 estancieros la Pampa. Va hasta el volcán, hasta lo que dijimos el otro día, ese lugar que está de Mar del Plata y Balcarce, ¿sí? Por donde pasaban los arreos indios. Los 4 estancieros, cuenta ahí, viajan una vez al año a ver sus posesiones. Y Miller los acompaña. Finalmente Miller estaba dudando entre ser militar o comerciante, y finalmente se dedica a la carrera militar. Él se une a San Martín en Chile, comanda las caballerías de Ayacucho y Junín, y crea un famoso batallón de morenos. Bolívar hace unos elogios enormes de Miller. ¿Y por qué es importante su libro? Su libro es muy importante porque, a ver, ¿quién usa el libro de Miller? Mitre usa el libro de Miller para describir las batallas, ¿sí? Del todo el Alto Perú. Yo les puedo asegurar que si queremos conocer los movimientos envolventes, los avances de la retaguardia, la huida indisciplinada, el avance de la izquierda y el retroceso de la derecha, el error del enemigo, en todas y cada una de las batallas la descripción de Miller es minuciosa, pero muy minuciosa, ¿sí? Y voy a hacer una sola o 2 menciones a extractos del libro, de la parte de los 4 primeros capítulos donde él recorre la Pampa, donde él hace acá algo muy particular en relación a la propiedad de la tierra de los indios. Fíjense lo que dice. El gobierno de Buenos Aires quería quitar a los indios otra parte de su terreno de las Pampas, para que dejase la sierra, nos estamos refiriendo a la de Tandil, dentro de sus límites o frontera. Y puede muy bien inferirse que estas intenciones procedían de motivos tan plausibles como lo del emperador del Brasil, Don Pedro, que bajo pretexto de redondear su territorio, quiso unir la banda oriental al imperio del Brasil. Si las testas coronadas desean engrandecerse, las repúblicas no le difieren tanto como quieren hacer creer si la ocasión se presenta. Es muy particular para la época un comentario de este tipo sobre el territorio indígena. Lo vamos a encontrar nuevamente menciones sobre esto en la época de Rosas, ¿sí? Y sobre él voy a hacer una pequeña extracto refiriéndose al gaucho, y dice: aquel axioma que la pereza es la madre de todos los vicios no puede aplicarse al interior de las Pampas. En Europa, un pobre perezoso tiene que recurrir a medios ilegales para conseguir su sustento, pero en las Pampas es tan abundante la carne que nunca se da ni se recibe como favor. Y hago un pequeño comentario sobre el zorrino. Nos dice Miller: puede considerarse al zorrino el terror de las Pampas. El animal es pequeño y débil, pero lo temen los leones, los tigres y cuantos seres existen, incluso el hombre. Bien,
El nombre del libro de Proctor es, te lo paso, es Narraciones del viaje por la cordillera de los Andes. Gracias. Hay una publicación de Elefante Blanco. Gracias. Bien. Bueno, tenía acá parado a Brackenbridge. Vamos a pasar, a pasarlo muy rapidito a Brackenbridge. Él es un diplomático estadounidense y cómo informar a Monroe, su presidente, que está América para los americanos, en realidad era América para los norteamericanos, porque lo que no quería Norteamérica es que Europa, que se preparaba para recuperar estas tierras, se metiera en América, ¿sí? Y lo dejo, el libro de Brackenbridge es aburridísimo, la tapa divina, pero el libro es muy, muy aburrido, ¿sí? Vamos a otro viajero, Anthony King. ¿Por qué traigo a Anthony King? Porque tenemos un aventurero, ¿sí? En medio del gozo que no sabemos para qué vino, ¿sí? Él se describe como aventurero. Y les transcribo algunas cosas que dice King. Dice, a los 14 años había abandonado mi casa y era demasiado orgulloso para volver a ella. Para dónde iba el buque ni lo supe ni pregunté. Todo era lo mismo para mí. Se embarca de prepo en un barco con patente de corsario para Buenos Aires y es desembarcado en Buenos Aires, según él mismo dice, por inservible. ¿Qué le podemos calcular? A los 14 se va de la casa, se sube al barco y llegará a Buenos Aires a lo sumo 2 años después. Pero al llegar a Buenos Aires, 16 años, 17, dice que lo recibe el director Pueyrredón y que le entrega despachos para el gobernador López. Marche ahora, joven, le dice Pueyrredón, y ábrase paso por el camino de la fortuna. Cuando se encuentra con López, López lo deriva a Ramírez, quien lo pone al mando, según él, de un flanco de su ejército. Luchan contra Artigas, a quien derrotan, y luego contra Carreras, por quien son derrotados en la batalla en que muere Ramírez. Y se entrevista con Bustos en Córdoba, con Arauz en Tucumán, con Güemes en Salta. Se incorpora al ejército del Alto Perú. Son derrotados por los españoles y se refugia en la tribu chiriguana. Más tarde lo apresan en un pueblo boliviano por no venerar el paso de la hostia consagrada por las calles. Lo mandan preso a Catamarca. Luego pasa a Córdoba. Se hace amigo de Paz. Paz le da toda su confianza, pero después lo mete preso. Presencia la batalla, participa de la batalla de la Tablada, ve la caída de Paz. A esta altura se ha hecho comerciante en Córdoba y se casa con una cordobesa con quien tiene un hijo. Se despacha fuerte contra Rosas. A ver, a King le falta algo. Sí, le falta algo. Escuchen esto. En este combate recibí una seria herida en la muñeca izquierda, que me inutilizaba completamente la mano de las riendas. Pero cogí las bridas con los dientes y proseguí haciendo lo más que podía. Bueno, este es King. La verdad, bueno, si alguien quiere leer el libro, léalo. Está en todas las librerías, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a otro viajero, Alexander Cagliostro. Miren, Cagliostro sale de Buenos Aires el 24 de febrero de 1819. Cruza la Pampa. Tiene que esquivar a los indios y a Carrera. Va a Mendoza, cruza la cordillera. Santiago de Chile, Valparaíso. Barco al Callao. El Callao, Lima. Lima de vuelta al Callao. El Callao, Santiago. Santiago, cruce de la cordillera en pleno invierno. Mendoza, Córdoba, cambia de itinerario por los indios, Coronda, Rosario, Buenos Aires. Y el 30 de junio del 20 está de vuelta en Buenos Aires. Entre los viajeros, el que habitualmente se reconoce por la velocidad de su viaje es Bondhead. Pero Cagliostro lo supera, su increíble periplo, por otra parte, no tiene motivo declarado. El misterioso motivo que lo llega a recorrer tantos kilómetros se nos mantiene oculto. Posiblemente su mandante fuese Foreign Office y su profesión espía, pero la verdad es una conjetura esto. Hay alto voltaje en todo el viaje, la Argentina está en llamas, plena disolución nacional. Ramírez amenaza a Buenos Aires desde Entre Ríos. Carrera, asociado a los indios, asola el camino de las postas a Mendoza. Bustos hackeado por Carrera.
López llevando su ejército al interior como esperanza de los mendocinos contra Carrera. Pero nada de esto lo frena Cagliu, que nos describe todas estas cosas porque las vive, ¿sí? Y nos dice esto, acá hay algún santafesino y demás, ¿no? Es innegable que existen acentuadas diferencias de carácter entre los naturales de las diversas provincias del Río de la Plata. El santafesino, por ejemplo, es más indómito, menos respetuoso de la ley y más cruel que el habitante de Buenos Aires. Los cordobeses son más laboriosos, más religiosos y en consecuencia más mansos que los de Buenos Aires y Santa Fe. Los tucumanos y santiagueños son trabajadores, pero están ahora descontentos porque la guerra con el Perú acabó con el comercio de mulas. Recuerdan que hablábamos pasado del comercio de mulas. Las provincias de Mendoza y San Juan son muy mercantiles y gentes industriosas. En general, a medida que uno se aleja de la costa hacia el interior, sea de la Atlántica o la Pacífica, puede observarse que aumenta la moral de los habitantes. Bien, nos hace una descripción del recado que no voy a leer, donde, a diferencia del periodo anterior, ustedes recuerdan el cojinillo que usaban. El cojinillo que usaban y que describen en el periodo anterior es un lujo, porque es un cojinillo tejido con mucho más blando que el cojinillo acá que dice simplemente que es, bueno, un cuero de oveja, ¿no? Y aclara que es teñido de azul, ¿sí? El color más típico junto con el rojo. Relata su encuentro con los indios, más bien la huida, hace referencia a la dura vida de la mujer, y acá vamos a mostrar una litografía, perdón, acá está el viaje que él hace, de ida es lo de abajo, y de arriba es el viaje de vuelta de él por la Pampa. Y vamos a mostrar aquí la litografía de su cruce, es la única litografía que deja Cagliu hecha, ¿sí? Y este es una imagen del cruce de la cordillera en pleno invierno, ¿no? Pobre mula que se está cayendo ahí, ¿sí? Yo creo que este libro no hay que perdérselo, es extraordinario, es muy personal, ¿sí? Y leo esta frase en cuanto a la salud de la gente, dice, en cuanto a las enfermedades, dice, los gauchos o gente de la campaña parecen verse libre en absoluto de toda enfermedad. En cuanto a ellas, los caballos parecen indemnes, como sus dueños. No encontré ninguna persona enferma en todo el camino desde que salí de Buenos Aires. Esta noticia puede confundir a los que sostienen que la carne es perjudicial para la salud y que los molares del hombre son aptos únicamente para masticar vegetales. Toda la gente que vimos se alimentaba de carne, nada más. Muchos no habían gustado nunca el pan. Dejo como recomendación realmente el libro de Cagliu, que es lindísimo. No es muy largo tampoco. ¿Sí? Sigo, una hora. Tengo unos minutos más. Alejandro, no te escucho, no te escucho. Tenés apagado el micrófono. Tenés el micrófono apagado. Sí, ya lo prendí, ya lo prendí. Dale un poquito más. ¿Cuánto te queda, Tomás? 20 minutos. 20, perfecto. Cerramos a las 9. Dale. Voy a tratar de terminarlo antes. Dale. Bueno, Joseph Andrews, ¿sí? Andrews era el comandante de una fragata inglesa que llega a Valparaíso y se la venden al gobierno chileno y la transforman a nombre de la Lautaro, que tal vez muchos de nosotros conocemos. La fragata era la Windham y la transforman en nombre de Lautaro, que participa de la batalla de Valparaíso, que es una batalla muy importante para los chilenos, en la cual el resultado de la batalla es bastante, digamos, parejo para los dos lados, pero es una batalla que finalmente aleja a los españoles de la zona. Y él, al vender la fragata, se dedica a la minería, ¿sí? Y entonces viene a Buenos Aires, sale de Buenos Aires y quiere explorar las minas de Famatina en La Rioja, ¿sí? Él va para Córdoba, Tucumán, a Salta, le va mal en su proyecto, termina en Potosí, y es el tremendo crítico del último viajero que vamos a ver, que es Von Head, porque lo culpa de la superficialidad que tuvo en el análisis de la situación de la minería en Sudamérica. Se había generado una burbuja en la bolsa londinense tremenda con el tema de la minería. Y Von Head manda un informe que es lapidario después de viajar, y se hunde todo. Al hundirse todo, él
y se va al fondo, ¿sí? Pero el libro de Andrews tiene un interés muy especial, porque cuando más adelante, o en algún momento uno mire literatura autobiográfica argentina, se encuentra con Alberdi, que es de los primeros creadores de la literatura nacional. Y dentro de las descripciones del Tucumán natal de Alberdi, encontramos las descripciones de Andrews. Alberdi copia, pero copia por momentos textualmente el libro de Andrews. Qué raro, ¿no? Que Alberdi hubiera necesitado o tuviera dificultad para describir su paisaje tucumano, un hombre formado, universitario. Bueno, el libro de Andrews es copiado por Alberdi por partes. Y entra ya en una especie de su discurso es mucho más romántico, ¿sí? Y sus apreciaciones del universo que ve son muy diferentes a los anteriores, que son mucho más racionalistas, ¿sí? Tiene interés por lo de Alberdi. Después, en realidad, es desde Córdoba para arriba casi todo. Tengo algunas citas, pero las vamos a dejar, las vamos a pasar un poco, que nos hace muy largo. Pasemos a otros pontificios. Estos viajeros son un poco conocidos, porque además la traducción de Aldao, luego en el año 20 se traduce, en el 60 el de Mies y en el 70 el de Aldao, en el 70 los viajeros pontificios. Lo que pasa es que las cosas que dicen los viajeros son bastante poco agradables a los oídos nuestros. Así que es un libro que se tarda mucho en traducir, ¿sí? ¿Y a qué venía esta gente? En realidad venían a pasar a Chile, a Santiago, pasaban por Buenos Aires, pero existía latente el problema del patronato real, que era el nombramiento de los obispos y la relación con Roma, que siempre había pasado por España. La independencia ya estaba declarada, pero España no la había reconocido. Por lo tanto, los estados pontificios tenían cierta dificultad en el manejo de esto. Así que había realmente un problema muy serio. Fíjense que la Argentina no tuvo obispos hasta muchísimos años después, y los tres nombrados, antes del 25 de mayo, uno se muere presuntamente envenenado, otro huye de las provincias argentinas a través de la selva misionera y brasilera, y otro es confinado en Buenos Aires sin poder ejercer su ministerio. Cuando los tres se mueren, no hay más obispos en el Río de la Plata. Dijimos que tiene muchos problemas con Rivadavia, que no sé si lo dije, pero lo digo ahora, y el libro está escrito por tres personas. El secretario Sallusti, Monseñor Juan Musi, que es el jefe de la misma, y por el secretario Mastai. Mastai es el futuro Pío IX, el Papa Pío IX, que viene en este viaje. Y yo, a ver, los desafío a aquellos que han cabalgado en recordar cuando en Villavicencio vimos, al lado del hotel, el monumento que recuerda a Pío IX pasando la cordillera por Villavicencio. Yo me acuerdo, habrá alguno ahí que también se acuerde de eso, ¿sí? Bueno, no me voy a... el libro es interesantísimo y tiene unas notas del traductor, que es un jesuita, que enriquecen enormemente la obra. Y voy a terminar con Bonhoeffer, ¿sí? Pero, perdón, antes de irme a Bonhoeffer, me estoy dejando de lado, porque no me da el tiempo, a dos viajerazos, que son, con dos librazos, que son los hermanos Robertson, ¿sí? Los hermanos Robertson están acá desde 1808, creo que hasta 1820 y pico, no sé cuánto. Son comerciantes, contrabandistas, traficantes de armas, espías al servicio de Inglaterra, metidos representando a la Argentina en el empréstito de la Baring Brothers, un inglés con intereses en Inglaterra representando a la Argentina para discutir el crédito. Increíble lo de los Robertson. Tienen dos libros sumamente interesantes que no están tan específicos sobre La Pampa, es mucho más sobre el litoral y demás, pero hay mucho que sirve. Son libros divertidos, interesantes. Cartas de Sudamérica y Cartas del Paraguay. Se me hace muy largo hablar de ellos, ¿sí? Y vamos a terminar con Francis Bonhoeffer.
Bonget nace en 1793, se alista en el cuerpo de ingenieros y en el 25, siendo capitán, acepta la dirección de una de las compañías mineras en el Río de la Plata. Cruza la Pampa, recorre las provincias de San Luis y Mendoza, en cuyas minas de oro en Mendoza y de plata en Uspallata debía responder por sus funciones. Viaja a Chile, era un hombre que bajaba a la mina, ¿no? Iba adentro de la mina y miraba la mina adentro, ¿sí? Y cuando regresa a Inglaterra, escribe, además de su libro de viaje, el famoso informe de minas que hace caer la bolsa londinense y produce una catástrofe. Más tarde será alto comisionado en Canadá y los francoparlantes canadienses lo recuerdan muy mal porque reprime brutalmente una rebelión de francoparlantes. Él escribe varios libros de novela y ensayo y se nota su cualidad de escritor en el libro que nos ocupa. Bonget no es un viajero que vuelve y escribe. No, Bonget viaja y como escritor que lleva adentro, vuelca en la escritura, en el libro, páginas inolvidables. Nos hace galopar con él por las pampas, subir a lo alto de la cordillera. Él disfruta del caballo, de la pampa, de la montaña, del riesgo, y en el apuro se confunde, contradice. ¿Recuerdan en la charla anterior, Bonget de ida, Bonget de vuelta? Bueno, en realidad, Bonget no se confunde, no se contradice, hace lo que todos. Llama gaucho a todos los habitantes de la Pampa, ya fueran peones, postillones, gauchos, gauchos asados, campesinos. Da mucho trabajo darle identidad a nuestro pastor de la Pampa. Y sobre todo en el periodo. Y no dejemos que ni ningún otro que estuvo 15 o 20 días en La Pampa nos confunda, nos cree lento. Porque Sarmiento hace algo parecido a lo que hace Alberdi con Andrus. Sarmiento toma de Head las descripciones de La Pampa. ¿Sí? Es increíble esto, ¿no? Sarmiento, cuando escribe Facundo, no conoce La Pampa, porque nos lo dice él mismo en el libro, La campaña del Ejército Grande, que es un libro posterior de él, cuando venía acompañando a Urquiza para derrocar a Rosas. Dice esto Sarmiento: cruzando el río Paraná, me paré sobre los estribos para mirar la Pampa sobre la que tanto había escrito y nunca había visto. ¿Ah? Bueno, y para terminar entonces yo quiero leer una cita de Bonget. Yo le diría que a lo largo de este periodo los escritores se van transformando de racionalistas en románticos, ¿sí? Ahora, eso, digamos, nos lleva a que el personaje tome un cariz romántico. Eso enrarece a través del tiempo la figura, pero también nos enriquece las eternas discusiones que tenemos sobre el gaucho. Escuchen lo que dice Bonget. Me buscaron a Proctor acá y me sacaron la página de Bonget. Bueno, fíjense el cambio que hay en la descripción, ¿sí? Es un poquito largo, pero ya termino. ¿Estás ahí, Tomás? Parece como si se hubiera cortado, a ver.
Y para terminar lo de anoche, voy a leer las citas de von Heth, y notemos en ellas ese fuerte viraje a una mirada mucho más romántica de la pampa y del gaucho, que, como dijimos en el ciclo anterior, marca como camino Humboldt al escribir su propio libro de viajes. Escuchemos a von Heth. Aunque algunos individuos estén desparramados junto al camino que atraviesa estas vastas llanuras, o vivan juntos en grupos pequeños, el estado general del país es el mismo desde el primer año de la creación. El país entero lleva el noble cuño del Creador omnipotente, y es imposible que alguien lo recorra a caballo sin apreciarlo. En todo el país, los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento enseña su obra manual. La vasta región de pastos de las pampas no tiene un solo yuyo en 450 millas, y la región boscosa es igualmente extraordinaria. El gaucho ha sido acusado por muchos de indolencia. Quienes visitan su rancho lo encuentran en la puerta de brazos cruzados y poncho recogido sobre el hombro, a guisa de capa española. Su rancho está agujereado y evidentemente sería más cómodo si empleara unas cuantas horas de trabajo en arreglarlo. En un lindo clima carece de frutas y legumbres. Rodeado de ganados, a menudo está sin leche, vive sin pan y no tiene más alimento que carne y agua. Y por consiguiente, quienes comparan su vida con el del paisano inglés lo acusan de indolente y se sorprenderían de su resistencia para soportar vida tan fatigosa. Es cierto que el gaucho no tiene lujos, pero el gran rasgo de su carácter es su falta de necesidades. Constantemente acostumbrado a vivir al aire libre y dormir en el suelo, no considera que un agujero más o menos en el rancho lo prive de comodidad. No es que no guste del sabor de la leche, pero prefiere pasarse sin ella en la tarea cotidiana de ir a buscarla. Es cierto que podría hacer queso y venderlo, pero si ha conseguido un recado y buenas espuelas, no considera que el dinero tenga mucho valor. En efecto, se contenta con su suerte, y cuando se reflexiona que en la serie creciente de lujos humanos no hay punto que produzca contentamiento, no se puede menos de sentir que acaso hay tanta filosofía como ignorancia en la determinación del gaucho de vivir sin necesidades. Y la vida que hace es ciertamente más noble que si trabajara como esclavo de la mañana a la noche a fin de obtener otro alimento para su cuerpo u otros adornos para vestirse. Es cierto que sirve poco a la gran causa de la civilización, que es de todo ser racional fomentar, pero un individuo humilde que vive solitario en la llanura sin fin no puede introducir en las vastas regiones deshabitadas que lo rodean artes o ciencias. Puede, por tanto, sin censura, permitírseles dejarlas como las encontró. Bueno, muchas gracias.